estamos aquí para continuar nuestros estudios acerca de los acontecimientos finales. En esta oportunidad nos toca ver los eventos que van a suceder en el cielo. Vimos la semana pasada, y ahí está el gráfico, que una vez que la iglesia sea levantada en el arrebatamiento, lo primero que se define es el hogar de la iglesia. Una vez que se define el hogar de la iglesia va a enfrentar el tribunal de Cristo, que es un tribunal evaluatorio. Pasado el tribunal de Cristo, la iglesia será perfeccionada, santificada por completo, para ir entonces a las bodas del Cordero, unas bodas muy singulares al estilo judío que serán maravillosas. Luego de las bodas del Cordero habrá una cena, las cenas del Cordero, una cena también bastante compleja, probablemente involucre la cena del Señor también, y finalmente lo que será la segunda venida de Cristo para llegar nuevamente, esta vez sí, hasta la tierra, para detener la batalla del Armagedón que se está desarrollando en ese momento y poner allí su trono para juzgar a las naciones. Todo esto mientras aquí en la tierra se esté desarrollando la gran tribulación. Perfecto. Vamos ahora entonces a ver lo que será la definición del hogar de la iglesia. Tenemos aquí algunas diferencias con respecto a otras religiones, con lo que ellos creen acerca de cuál será el destino de la iglesia. Muchos piensan erróneamente, por ejemplo, tomando el Salmo 37, que los mansos heredarán la tierra y piensan en una iglesia que va a convivir aquí en la tierra. Sin embargo, la Biblia nos da sobrados indicios y Jesús se encarga de aclararlo esto en varios pasajes. Podríamos leer ahora Juan capítulo 14 del versículo 1 al versículo 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien, ahí Jesús nos da la ubicación geográfica exacta. En la casa del Padre es donde está preparando un lugar para que donde Él está, nosotros, su iglesia, también estemos y podamos vivir allí. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien, el apóstol Pablo ahí entonces nos dice que nuestro lugar de residencia, nuestra ciudadanía está fijado ya en el cielo, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Entonces queda aclarado que el hogar de la iglesia está fijado y sobradamente explicado por Jesucristo y los apóstoles, que es en el cielo. Nosotros entramos a este hogar de la iglesia con la garantía de la cruz de Cristo. Si usted tuvo oportunidad de estudiar santidad, habrá visto que santidad se presenta en tres tiempos. Santidad pasada, que tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz del Calvario y nosotros la recibimos por la fe. Santidad presente, que es el proceso en el cual nos vamos sometiendo, dice Santiago, como quien se mira en un espejo para ir desechando en obediencia lo que a Dios no le agrada. Y santidad futura, que será antes de las bodas del Cordero. Ahora, cuando nosotros hablamos de garantía para entrar en el hogar del cielo, la garantía es la cruz de Cristo. La muerte, mi querido hermano, no santifica. He escuchado a muchas personas decir que el Señor se lo llevó a fulano o a mengano porque habían llegado a un grado tal de santificación que ya no eran para esta tierra. Nada más lejos de la verdad que esto, porque entonces nosotros, pensando de esa manera, viviríamos una vida irregular para que el Señor no nos lleve. El Señor nos lleva cuando Él ha determinado llevarnos y nosotros entramos a su hogar por la garantía de lo que Cristo hizo. Mi santidad no es garantía, pero lo que Cristo hizo sí es garantía completa. Dios me ve
perfectamente santo, aunque yo no lo haya sido en su totalidad. Vamos a leer Romanos 5, versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Muy bien, estamos justificados ya, dice, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Justificar no es que Dios dice, bueno, pobrecito, es mi hijo, tiene algunos errores. No, no, no. Justificar es que Dios nos declara santos y nos trata como si fuéramos perfectamente santos, aunque no lo hayamos logrado en su totalidad. Otro versículo para leer es 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjese los verbos en pasado, nos llamó y nos salvó por la gracia de Jesucristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjese Pablo ahí dice, y esto era, pero ya habéis sido. ¿Cuándo fuimos? Cuando creímos, fuimos santificados en base a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por último, Hebreos 10, versículos 10 y 29. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Muy bien, queda perfectamente aclarada que la garantía de salvación es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y no lo son mis obras. Una vez que se define el hogar de la iglesia, entonces ahora la iglesia va a enfrentar el bema en griego, el tribunal de Cristo, un tribunal muy especial porque no se trata de un tribunal condenatorio, sino que se trata de un tribunal evaluatorio. Seremos evaluados en lo que hemos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Así dice la palabra del Señor. Podemos leer Romanos 14:10 y 2 de Corintios 5:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No juzgues y no menosprecies, porque vas a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todo esto se va a ver, se va a saber. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se da cuenta? Para que recibamos depende lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No se trata de salvación, quien llegó hasta aquí ya es salvo. No se trata de condena porque la iglesia no será condenada. Se trata de una evaluación para tener premio y para tener posición en el reino de los cielos. Vamos a leer Romanos 8:1 para que quede aclarado que no es para condena. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Muy bien, decíamos entonces que en este tribunal se va a definir dos cosas. ¿Qué premio tendremos, si habrá premio? ¿Y qué posición ocuparemos en el reino de los cielos? Vamos a verificar esto en la palabra, Mateo 20, del 20 al 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado?
Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi izquierda y a mi derecha, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Muy bien, ¿qué dice Jesús ahí? Viene la mamá de Jacobo y la mamá de Juan con un pedido muy especial. Quiero que en tu reino uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda. Eso es posición. El Señor no le dice que no es posible, sino que eso lo tiene reservado el Padre. ¿Cuándo se va a determinar? Aquí, en el tribunal de Cristo, se determinará qué posición ocupará cada uno en el reino. Ya Dios lo tiene decidido, pero ese día se develará. Primera de Corintios 3, del 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien, dice, el día va a declarar, ¿sí? A ver si esa obra fue hecha con el corazón, con el amor que tenía que haber sido hecho, o tuvo quizás otra motivación. Si la obra, luego de ser evaluada, permanece, entonces esa alma recibirá un premio por lo que ha hecho. Pero si esa obra, al ser evaluada, Dios determina que no es una obra hecha con motivaciones correctas, esa obra se desvanecerá y la persona será salva, pero no tendrá premio por lo que ha hecho. Lucas 22 del 27 al 30. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjese lo que Jesús dice aquí, porque ustedes fueron fieles conmigo en la hora de prueba, yo les asigno un reino y se van a sentar en los tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Posición, tronos para juzgar a las tribus de Israel, un privilegio que será dirimido en el Bema, en el tribunal de Cristo. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Una declaración tremenda para los apóstoles. Habrá 12 tronos y ustedes se van a sentar en los tronos. Esto es posición. Dios está determinando aquí por medio de Jesucristo que los apóstoles se sentarán en los 12 tronos para juzgar al pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos el Apocalipsis nos encontramos con 24 ancianos, lo hemos visto en el estudio anterior. Esos 24 ancianos creemos de todo corazón por lo que dice Cristo aquí. 12 son estos apóstoles que han servido al Señor y han estado con el Señor en sus momentos de prueba. Entonces, queda bien aclarado que el tribunal de Cristo no es condenatorio, es evaluatorio. Se evaluará la obra de cada uno. Si la obra permanece, recibirá premio y posición, pero si no permanece, la obra se desvanecerá y la persona solamente será salva, sin recibir una posición especial en el reino, ni tampoco un premio. Una vez que la iglesia enfrente entonces el tribunal de Cristo, ahora sí la iglesia será perfeccionada. Es importante ver esto. La iglesia será completamente santificada, recibirá la santidad perfecta, la santidad del Señor Jesucristo. Seremos santos como Cristo es santo. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si notó bien en el texto, la esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Pasando el tribunal de Cristo. Y ahora se le ha concedido que se vista. Quiere decir que no estaba vestida. Ahora se le concede que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, lo que es la acción justa de los santos. La obra fue evaluada, la iglesia pasó el tribunal y ahora es perfectamente santificada por estar en la presencia del Señor, a punto de recibir la unión con Cristo en las bodas del Cordero. Allí seremos perfectamente entonces santificados para vivir para siempre con el Señor. Esto es lo que se conoce como santidad futura. Una vez que la iglesia sea perfectamente santificada, entonces la iglesia disfrutará de las bodas del Cordero. Allí también tenemos un gráfico para mostrarte, para que lo puedas ver unos segunditos mientras te los voy explicando. Las bodas del Cordero son muy complejas, tenemos que verlas de acuerdo a lo que son las costumbres de una boda en Israel. Querer analizar las bodas del Cordero con un pensamiento occidental es un grave error. Todo lo que el Señor está pintando, la mayoría, por no decir todas las cosas que el Señor está pintando acerca de lo que sucede en los evangelios, tienen que ver con costumbres de Oriente, tienen que ver con las costumbres de Israel, y en ese contexto deben verse para poder entenderlas cabalmente. Vamos a leer Mateo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero ellas, mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Allí Jesús está hablando de una costumbre muy de Oriente, muy de Israel. Hay 10 vírgenes, esas 10 doncellas no son la iglesia. He escuchado muchas veces aplicar esta palabra a la iglesia, pero quiero decirle que todo Mateo 25 gira alrededor del pueblo de Israel y no de la iglesia. Jesús no es promiscuo, no se casa con 10, se casa con una sola, que es la iglesia. Aquí estas 10 doncellas forman parte de un cortejo nupcial y tienen que estar esperando al novio que de un momento al otro va a venir. Por eso algunas fueron prudentes y otras insensatas. Ahora vamos a tratar de ubicar todo en el modelo. Apocalipsis 11, versículo 11 y 12. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: «Subid acá». Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aquí tenemos 2 testigos, 2 profetas del Antiguo Testamento que estarán aquí en la gran tribulación y que tendrán un rapto muy especial y particular para ellos. Estos 2 testigos cumplen una función muy importante dentro de lo que es el cortejo y el trabajo de la boda. Vamos a verlo ahora en detalle. Apocalipsis 14 del 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión,
y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En Apocalipsis tenemos 2 compañías de 144.000. La primera aparece en el capítulo 7. Es probable que ese 144.000 sea un número simbólico, ya que es el resultado de la multiplicación de 12 por 12. Y el 12 es el número que se le ha asignado a Israel en la Biblia. 12 tribus, 12 discípulos. Israel está marcado con el número 12. En el capítulo 7 son 12.000 de cada tribu, pero en el capítulo 14 que hemos leído son 144.000 sellados solamente del monte de Sión, de la tribu de Judá. Y nos marca especialmente, si usted notó, que son vírgenes, santos, que no se han contaminado en su área espiritual. Ahí menciona con mujeres, pero no tiene que ver con la sexualidad, sino que tiene que ver con la pureza extrema que estos hombres tienen. Son adoradores, son personas que están preparadas para el día de la boda. Vamos a leer Apocalipsis 19 del 6 al 10. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí entre las bodas y las cenas aparecen también llamados, convidados a la cena, que Jesús también va a hablar en una de las parábolas. Ahora vamos a tratar de armar todo esto. Juan capítulo 3, versículos 28 y 29. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aquí Juan se declara como el amigo del esposo. El amigo del esposo cumple un rol fundamental en lo que es la preparación y la celebración de la boda. Generalmente eran 2 y a veces 3 que se ocupaban de toda la tarea. El último versículo que vamos a leer es Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Muy bien. Vamos a tratar de armar ahora cómo es la boda del Cordero, mirando lo que es una boda judía y en base a todos los textos que hemos leído. La novia es la iglesia, estará esperando en la casa del Padre, como la novia esperaba, y allí están las doncellas, las 10 vírgenes que están esperando. Esas 10 vírgenes son estos 144.000 de la tribu de Judá, adoradores separados para el Señor. El Señor saldrá desde su morada y entonces los amigos del esposo van delante de él. En este caso, los 2 testigos y probablemente también Juan.
ellos van preparando todo y fijándose que al novio no le falte absolutamente nada. Entonces el Señor desciende, levanta a esos dos amigos del esposo, o tres amigos del esposo, en este caso probablemente, levanta a las vírgenes que estaban esperando la llegada del esposo. Esas vírgenes tienen que estar atentas para la venida del Señor, y entonces va a buscar a la novia y se inicia una procesión con antorchas desde la casa de la novia hasta el lugar de residencia, en donde finalmente la boda se va a celebrar por 7 días. Si el novio llegó al lugar de residencia con la novia, se cierran las puertas y ya más nadie puede entrar. ¿Quiénes serán estos llamados o estos convidados a las bodas del Cordero? Probablemente sean los que después van a ser integrantes, de lo que será el milenio. ¿Sí? No está totalmente definido en la palabra del Señor, pero quiero aclararles esto. Entonces, el Señor sale con los dos amigos en busca de los 144.000, las 10 vírgenes que tenemos en Mateo 25, que tienen que estar con las lámparas encendidas, esperando al esposo. Cuando el esposo llega, acompañan al esposo y a la esposa en una larga procesión hasta la casa final donde van a vivir los novios, y una vez que entran se cierra la puerta y ya más nadie puede entrar. Serán 7 días de celebración. Los amigos del esposo estarán ahí certificando que a los novios no les falte nada, y serán los que al 7º día tendrán que exhibir las sábanas, mostrando que se consumó lo que es el matrimonio y se consumó en santidad. Luego de esto, entonces sí, la pareja inicia lo que es su viaje de boda. Es distinto a como nosotros hacemos aquí. Nosotros tenemos la boda, la cena y ya nos vamos de viaje. Pero esta celebración dura 7 días. Muy bien, repasamos entonces un poquito. La iglesia de todos los tiempos estará allí, será la novia. Los amigos del esposo son los santos del Antiguo Testamento, probablemente estos 2 profetas más Juan el Bautista estarán allí certificando y cuidando todo lo que es la boda. Los 144.000 judíos sellados son esas 10 vírgenes que Jesús habla en Mateo 25, y los convidados son probablemente los que van a ser integrantes del milenio. Una vez que el novio llega, se cierra la puerta y nadie más puede entrar. Por eso el mensaje es que tenemos que estar preparados para el momento de la venida del Señor. Que el Señor les bendiga. En la próxima oportunidad veremos las cenas de las bodas del Cordero y lo que sigue de allí en adelante. Si usted quiere el material, no se olvide que tiene que solicitármelo por mail, pastor.oscarcasiato@hotmail.com, y entonces les voy a decir cómo hacerse del material de estudio que estamos llevando adelante. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, de esa manera nos bendice para poder continuar con el ministerio de la enseñanza.